el segundo que podemos reunirnos como congregación y meditar en la palabra del Señor. Antes de iniciar, solo quisiera hacerte algunas menciones o algunos recordatorios de lo que estamos haciendo como iglesia y de lo cual eres parte. Yo creo que a finales de este mes vamos a anunciarte un poco lo que estamos haciendo en función de nuestros niños y el ministerio Vida Kids. Y será de bendición para que puedas tener una imagen de cómo se está trabajando y cómo están trabajando nuestros maestros con los pequeños, con tus hijos, con nuestros hijos y con todos los invitados que tenemos. También llegan pequeñitos, entonces ha sido un tiempo de bendición y queremos anunciártelo para que estés familiarizado con esto. También sabrás o tendrás el anuncio de un reglamento que nos introduce a ti y a mí a colaborar en el crecimiento espiritual de nuestros niños, y va a ser de mucha bendición. Yo sé que tú y yo vamos a estar muy contentos de cómo Dios está moviéndose en esa dirección, más aún en este tiempo en el cual pues nuestros pequeños necesitan una formación espiritual fundamental, y qué mejor que hacerlo de la mano, iglesia. También agradecerte tu respuesta a los mensajes que has estado recibiendo de parte de mi amada esposa y del ministerio Ponlo en sus manos. Hemos crecido como ministerio, ha sido necesario dar más ayuda y dirigirla a más personas, tenemos más beneficiarios y agradecemos mucho porque nunca ha faltado absolutamente nada, pero seguramente dado este incremento estaremos buscando continuamente enviarte mensajes para pedirte ayuda en específica para poderla transmitir. Entonces, si se te hace raro como por qué tengo que traer 10 productos, 10 latas de tal producto, no te preocupes. Tráelas, nosotros las administramos, ahí las ponemos y es una bendición seguir contando con tus ofrendas. Y bueno, es lo único que quería transmitirte. Como te decía al inicio, es emocionante y es apasionante poder estudiar la palabra del Señor juntos. Siempre no olvides estar orando por los predicadores, por los pastores. Inclúyenos siempre en tus oraciones para que la palabra de Dios se transmita de acuerdo a la voluntad de Dios y que cumpla el fin, que siempre sea el Espíritu de Dios dirigiéndonos. El próximo domingo tengo una invitación a una iglesia bautista y estaba haciendo el recuento de que es la primera vez que voy a poder compartir en una iglesia bautista, entonces estoy un poco nervioso, así que por favor, si no me des el próximo domingo, y a mi esposa estaremos por allá y agradeceremos mucho tus oraciones. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué no haces una oración conmigo? Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios su dirección. Dios, gracias por tu palabra y gracias por la bendición que es tenerla con nosotros. Gracias porque de acuerdo a tu espíritu y conforme a tu espíritu nos das claridad y nos revelas lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias por esto. Nos acercamos con suma reverencia a tu palabra, rogando que sea de edificación para nosotros y sobre todo que podamos vivir en ella y que podamos transitar en ella y que podamos llevarla a muchos más y que haya vida a través de tu palabra. Gracias por Camino de Vida, por este púlpito, por esta iglesia y por la bendición de compartir juntos como hermanos, como cuerpo, tu dirección. Así que a ti sea solo la gloria, la alabanza y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en el segundo domingo del año, del inicio 2026, quisiera preguntarte cómo va, ¿no? El año 2026, son 11 días. ¿Ya cumpliste algo de lo que prometiste? ¿Ya avanzaste en algo de lo que dijiste que ibas a comenzar? Yo sé que hay planes, pero no solo planes, porque eso sucede siempre, pero también hay muchas dudas, muchas preguntas. Hay bombazos de información por todos lados de cómo se está moviendo el mundo, cómo están sucediendo las cosas y qué es lo que va pasando, y surgen muchas preguntas y por tanto queremos muchas respuestas. Pero ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro llamado cuando empezamos un año, cuando empezamos un día?
¿Cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿En realidad será que Dios nos está pidiendo que estemos tan interesados o puestos nuestra visión y nuestros ojos en los medios de comunicación y lo que pasa y la forma en la que es natural? Pero allí es el llamado que Dios tiene para su iglesia. Es el llamado que ha revelado a través de las Escrituras para ti, para mí. Y vamos a situarnos en Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo lo aborda. Y fíjate, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Y fíjate, Abraham tiene 99 años, dice la Escritura. Si me la dejan ahí tantito, está perfecto. Dice, tenía 99 años. Pero tú y yo no tenemos que esperar los 99 años. Tú y yo no tenemos que esperar que venga otro año, un año nuevo para empezar. Tú y yo no tenemos que esperar un tiempo específico o una edad, o si ya estás más cómodo en el tiempo, si ya no tienes tantas ocupaciones, si ya tu familia ya se estructuró en cierta manera. No tenemos que esperar. De hecho, no tenemos que esperar a los 99 años para nuestro caminar con Dios. El hecho de que tú estés aquí a mí me hace pensar que tú no estás esperando a los 99 años. El reconocer a Dios no está ligado a que llegues a cierta edad y digas, bueno, ahora sí me voy a poner serio en las cosas de Dios. No está ligado a que inicie el 2026 y digas, ahora sí, este 2026 con todo para ponerme serio en las cuestiones de Dios. Ya sea que tengas 10, 15, 20, 30, 50 años, 70 años, es el tiempo. Es justo ahora cuando tú y yo debemos ser serios en nuestro caminar con Dios. No tenemos que esperar a los 99 años de edad. Ahora, ahí seguimos teniendo el texto y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y yo sé que esa parte la tenemos bien resuelta, tú y yo sabemos que Dios es todopoderoso, tiene todo el poder, pero dice, repite conmigo, vive en mi presencia y sé intachable. Una vez más, vive en mi presencia y sé intachable. Dice, vive en mi presencia, no visita mi presencia. Vive en mi presencia, no visita mi presencia. Muchos de nosotros al paso del tiempo o al paso de los años queremos reducir a Dios a solo 4 paredes y a solo una visita. Acudir. Y venimos y visitamos a Dios y su presencia por 1, 2 horas y luego nos vamos y decimos, bueno, Dios, ya cumplí. Pero Él le está diciendo a Abraham, Él le está diciendo a Abraham, vive en mi presencia, Abraham, vive, instálate ahí, quédate, desarrolla todo lo que haces en mí. Ahora, Abraham era un buen hombre. Si tú capítulos atrás ves y revisas la historia de Abraham, un buen hombre, él ya había escuchado la voz de Dios, había ya construido altares incluso para Dios y Dios le había hecho promesas. Abraham no era un hombre desordenado, no era un hombre que tenía un pie en un lado y un pie en otro, inestable en ese sentido, no, sino Abraham ya había escuchado a Dios. Pero Dios lo está desafiando y sé que este año Dios te está desafiando a ti y a mí, pero no solo este año, sino nos ha desafiado todo el tiempo, pero ya es momento de que no esperes a los 99 años, sino que tomes ese desafío desde hoy. Quiere desafiarnos a nosotros. Dios le está diciendo, no quiero que solo vengas a visitarme, quiero que vivas en mi presencia. Ahora, hoy tenemos un problema, ¿verdad? Y es que queremos reducir nuestra vida a lo breve.
Queremos reducir, hacer como una síntesis de nuestra vida a una fotografía, por ejemplo, a una foto del Instagram o un video ahora de esos de chiquitos, de segundos. Pero hermanos, la vida con Dios, iglesia, la vida con Dios no es una sola foto, no es una sola captura que te va a decir qué es lo que está pasando en la vida de las personas. Si nos guiáramos por esas fotografías, todos nos diríamos toda la vida, ¿verdad? Oye, te está viendo bien, ¿verdad? Te está yendo muy bien, te ves muy feliz, pero no, la vida no se reduce en una fotografía. No se reduce en un solo instante. Con Dios es así, no se resume con una sola visita. No es solo un momento. Dios nos hace un llamado a vivir. Vive en mi presencia. Vive en mi presencia. Por eso la traducción lo captura como en este momento planeo transmitirlo. Porque vivir en Dios es que tú y yo nos hagamos conscientes de su presencia en todo lo que hacemos. No solo cuando venimos a la iglesia, en todo lo que hacemos. No es que Dios nos esté vigilando y esté viendo todo lo malo que haces y esté sobre de ti checando todo lo que haces, sino que estar tú y yo conscientes de que Dios está allí en todo. Cuando estoy trabajando, cuando voy a casa, cuando voy a la escuela, cuando hablo por teléfono, cuando estoy escribiendo, cuando estoy opinando, Dios está allí, porque su llamado para mí es: vive en mi presencia. Y eso, iglesia, va a impactar nuestro comportamiento siempre. El tener el entendimiento de que vivo en su presencia va a impactar mi conducta. Tenemos que hacernos conscientes de su presencia en todo momento. ¿Has escuchado que hay gente que vive cerca de la playa o en un lugar de playa y nunca ha ido a la playa? Yo sí. Y nos parecería absurdo, uno dice, pero ¿cómo? Pues están cerca y no van a la playa. Bueno, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia o venimos al Señor desde pequeños, todos los domingos? Creamos una rutina y es buena, lo aplaudo, está muy bien, pero profundicemos este tiempo, estas noticias, estas respuestas que buscamos. No, Dios no va a venir con un cúmulo de respuestas a esas dudas. Dios viene a ti y a mí con un: vive en mi presencia y sé intachable. ¿Cuántos de nosotros, les decía, venimos de mucho tiempo y lo hacemos como un plan de vida y cada domingo, pero nunca hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios? Conocemos mucho de Dios, platicamos de Dios y hablamos de Dios, está en nuestras conversaciones, pero nunca lo he conocido. Y mira, escrituralmente hablando, está en la vida de hombres de Dios. Esto es algo claro. Está en las escrituras. Samuel, un hijo promesa, ¿verdad? Ana no podía tener hijos. Ana está bien en las pantallas y ya si quieren transmitir algo más, lo voy a seguir pidiendo, pero vamos a ser muy reiterativos con este texto. Pero bien, te recordaba Samuel, un hijo promesa. Dios se lo promete a Ana. Su mamá no puede tener hijos, es estéril. Dios se lo concede y ella lo promete a Dios. Y entonces, cuando le deja de dar pecho, Ana lleva al hijo promesa, a Samuel, y lo instala en el templo, lo da al templo para que él crezca ahí, se desenvuelva ahí y viva ahí y sirva toda su vida. Y esto sucede. Y entonces, estando ahí, Samuel empieza a escuchar: Samuel, Samuel. Pero ¿qué crees? Samuel no sabe quién es. Samuel no reconoce quién es y se levanta una y otra vez y va hacia Elí y le dice: me llamaste y me llamaste, hasta que a través de Elí se dan cuenta que es Dios quien le está llamando. Vivía en el templo. Su formación era espiritual, pero no había podido discernir la voz de Dios.
¿Cuántos de nosotros a veces estamos o permanecemos o pasamos un tiempo en esta condición? Y tú y yo debemos aprender a vivir en su presencia. Y eso no es solo ir a la iglesia, porque la iglesia propiamente no es Dios. Y nuestra experiencia de Dios no puede ser lo que sucede solo en 2 horas, hermanos, en 4 paredes o en un par de días. Dios es más grande que solo esto. Él quiere que vivamos en su presencia, no que andemos solamente de visita. O no que le visitemos los primeros días, como los gimnasios que se abarrotan en enero, febrero, a marzo y se van vaciando. Que la iglesia no sea eso, que ir a su presencia no sea eso, que solamente digas ahora sí y al paso de los meses tu búsqueda vaya menguando, porque no es solo que entres a este lugar, sino si ni siquiera te vemos en este lugar, ¿cómo estarás entrando en la presencia de Dios a lo largo de la semana? ¿Cómo estarás buscando y viviendo en su presencia a lo largo de la semana? Ahora, otro buen hombre, un hombre destacable, un hombre que Dios incluso presume ante Satanás, es Job. Y dice la Biblia que Job era un hombre justo y que hacía sacrificios y hacía oración por sus hijos y familia. Pero si leemos el libro de Job, no es hasta el capítulo 42 cuando este hombre justo dice: de oídas había oído hablar de ti, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Amada iglesia, tú y yo no podemos vivir en la presencia de Dios y ser intachables en nuestra vida viviendo de la fe de alguien más. Viviendo de la fe de nuestros pastores, viviendo de la fe de nuestros líderes, viviendo de la fe de nuestros cónyuges. Cada uno de nosotros en nuestra propia manera y forma tenemos que tener nuestro propio encuentro con Dios. Verlo, conocerlo, no de oídas, por el que nos habló de Él. Es que yo escucho muchas predicaciones, no de oídas, solo por el que nos habló de Él. Cada uno debe tener su experiencia de vida constante en Dios. Y eso es a lo que nos está desafiando el Señor. Respondamos a ese llamado. Respondamos al llamado de Dios, a su desafío como iglesia de cumplir ese llamado de vive en mi presencia y sé intachable. Y la mayoría de esas experiencias, hermanos, no se van a dar solo en 4 paredes, una vez cada 8 días o en momentos express. Fíjate, David clamó a Dios de la siguiente manera en el Salmo 27, verso 4. Salmo 27, verso 4 dice: una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Pero ¿cómo dice David? Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo. Una cosa es pedirlo, y otra perseguir. Otra ir tras de. ¿Has visto una persecución? ¿Tú crees que están jugando? Ay, mira, están jugando como los niños a las atrapadas. Una persecución tiene ese efecto. Voy a poner toda mi intensidad, todo mi trabajo corporal, todo lo que sea necesario para alcanzarlo y detenerlo. ¿Has pedido algo? Claro. ¿Has perseguido algo? Y aquí David está diciendo que lo persigue, que es insistente. Cuando persigues algo, aunque te dicen que no, ahí vas, insistes. ¿Cuántos testimonios no hay de matrimonios que cuando eran novios decía: es que me insistía y me insistía y me insistía, y de tanto que me insistía dije, bueno, salí con él, ¿no? Perseguir. Y David no está diciendo que él solo lo va a pedir, sino dice que es lo único que persigue, voluntariamente. No solo está diciendo que lo pide, nada más, que se queda allí.
sino que lo persigue. Tú y yo no podemos decir, ay Dios, pues yo te pido vivir en tu presencia. Persigue vivir en la presencia del Señor. Ahora, entendamos el clamor de David. Él no está diciendo que se quiere llevar su cama para vivir dentro de las cuatro paredes. No quiere mudarse al altar, aunque está muy cómodo y está muy preciosa nuestra iglesia. Pero no está diciendo que te traigas tu cama y la instales y vivas aquí, sino está diciendo, yo quiero, Dios, que tú llenes cada área de mi vida. Yo quiero que tú estés conmigo cuando estoy en el trabajo. Yo quiero que estés conmigo cuando estoy en familia. Yo quiero estar consciente que estás conmigo cuando estoy con mis amigos. Yo quiero estar consciente que tú llenas cada momento de mi vida, cada pensamiento, cada opinión. Es un clamor que dice, Dios, llena toda mi existencia las 24 horas del día. Cuando me levanto quiero estar pensando en ti. Cuando me acuesto quiero seguir pensando en ti. Cuando hablo quiero estar pensando en ti. Cuando dejo de decir algo quiero estar pensando en ti. Cuando todo lo que hago, vuelvo a Génesis 17. Génesis 17:1. Vive en mi presencia. Y ahora dice, sé intachable. Sé intachable. Vive en mi presencia. Bien, vivir en mi presencia. Pero ¿qué más? Ser intachable. Repite conmigo, ser intachable. ¿Por qué te digo que lo repitas? Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos cosas en nuestro pasado que si hoy las pasaran como una película en las pantallas, de todo lo que hacíamos o de todo lo que decíamos, pediríamos que la apaguen, cámbienle, no quiero verlo, no quiero, me avergüenza? Y por eso tendemos a pensar que no podemos ser intachables. Tú puedes decir, ok, entiendo vivir en su presencia, pero ser intachable. Hay momentos que quisiéramos borrar, ¿verdad? Para ser intachables. Pero no se puede. No se pueden borrar. Y quizá exactamente es eso lo que quiera desalentarte. Pero si te está teniendo el efecto de desalentarte es porque no hemos entendido prácticamente nada. Dado que tú puedes decir, yo puedo vivir en la presencia de Dios, pero jamás voy a ser intachable. No. Y es que cuando tú y yo vivimos, nos instalamos en la presencia de Dios, Él es que nos hace intachables. No es lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer lo que nos hace intachables, sino es Cristo y su justicia lo que nos hace intachables. No son tus uvas o los propósitos o la intensidad y las ganas, sino es bueno y sigue, porque eso es parte de perseguir. Pero somos intachables. ¿Cómo? Viviendo en su presencia. Es Dios quien nos dice, vive en mi presencia y yo soy el que te hace intachable. No es cuando tú y yo por nuestro propio esfuerzo dejamos de hacer cosas malas. Y no me malinterpretes, efectivamente hay que perseguir, tener una conducta congruente con nuestra fe. Y hay cosas que debemos buscar todo el tiempo, dejar de hacer, pero no es nuestro propio esfuerzo, sino todo eso está ligado en la vida, en la presencia de Dios. Pero tu propio esfuerzo, hermano, hermana, tu propósito no te hace intachable. Es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cristo en nosotros nos hará intachables. No importa mi pasado, no importa lo que hayamos hecho, yo vivo en su presencia, Él me hace intachable. No importa el pasado, pero tengo que vivir en su presencia. Y en su presencia es donde Él nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. Si comenzaste el año diciendo, ahora sí le voy a echar ganas, despójate del ahora sí le voy a echar ganas, ríndete al Señor y dile, Señor, me vengo a instalar en tu presencia. Soy
plenamente incapaz y te necesito a ti para ser intachable. Más aún cuando hay preguntas, más aún cuando hay cosas escandalosas en las noticias, más aún cuando el mundo pareciera que está tomando entornos hacia un lado, hacia otro. Mi llamado no es explóralo todo eso, sino es vive en mi presencia y sé intachable. Jesús, cuando estaba por irse, les dice a sus discípulos, fíjate, nos dice a ti y a mí, Juan 14, 16. Juan 14, 16, verso 16 dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes, o sea, está las 24 horas ahí. Está contigo, vive contigo. Muchos de nosotros no entendemos esto, o lo dejamos atrás, o lo olvidamos ahí, o nunca profundizamos en esta verdad tan plena y no dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, pero es una persona, es Dios con nosotros, pero a veces lo hemos reducido a una experiencia, donde venimos a la iglesia y decimos: ay, ahora sí se movió el Espíritu, ahora sí como que sentí el... No, iglesia, continúa el verso 18, ahí en Juan 14, el verso 18, en palabras de Jesús, dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo también, ustedes vivirán. Versículo 20. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El Espíritu Santo, ¿dónde vive? Dentro de ti. Él va contigo al trabajo, al súper, a la iglesia, a la casa, al cine, a donde estés y donde vayas. El Espíritu de Dios operando todo el tiempo. No se queda afuera. Ay, acá te espero en Cambi próximos a los 8 días. El miércoles nos vemos. Aquí me quedo sentado. Va contigo. Yo no sé si te pasó alguna vez a ti, a mí sí me pasó muchas veces en mis inicios de neófito, de nuevo creyente, y en mi madurez espiritual sucedía mucho que no, yo creo que te ha pasado o te llega a pasar. Y estaba yo leyendo las escrituras y veía los milagros que Dios había hecho. Veía que cómo cruzó el pueblo de Israel el mar rojo y se abrió en dos, y cómo cruzaron en seco. Y luego en el Nuevo Testamento leo los milagros de Jesús, y sanando ciegos, devolviéndoles la vista, echando fuera demonios. Y no sé si a ti te pasó, pero yo pensé en algún momento: qué padre hubiera sido vivir en ese tiempo. Qué padre hubiera sido vivir en ese momento y ver ese milagro, ver a Dios moverse de esa manera. El Espíritu Santo me disciplinó, llamó la atención. Aquí estoy, soy Dios. Es una persona y está con nosotros. Y pareciera que hoy queremos salir a enfrentar al mundo en nuestras fuerzas, cuando nuestro Salvador lo que dijo que dejaba para ti y para mí era su Espíritu. Hasta llamarlo el Espíritu Santo, luego hasta se cosifica, es como decir el Enrique, ¿no? El Espíritu Santo es una persona. Cada mañana tú y yo debemos preguntarle: Espíritu Santo, tener esa relación cercana. Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy? Cuando nos enfrentamos a una situación y no sabemos qué hacer,
Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué quieres hacer en este momento? Y el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas nos quiere guiar, nos quiere enseñar. Él está en ti, Él está en mí. Y el vivir en la presencia de Dios es tú y yo llegar a tener esa relación, esa intimidad con el Espíritu de Dios, platicar con el Espíritu de Dios cuando vamos en el coche, cuando estamos en la casa. En donde sea que estemos, tú y yo empecemos a platicar con el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, revélame a Cristo. Espíritu de Dios, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo respondo? ¿Cómo le hago? Ayúdame. Algunos de ustedes hoy están pensando en qué va a pasar, ¿verdad? Y qué va a suceder. Y ahora qué viene. Y cómo están las cosas. Y estamos con la duda. Y estamos escuchando 1001 veces. ¿Y tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y cómo? Alguno de nosotros ya se ha sentado este 2026 a decir: Espíritu Santo, ¿hacia dónde vamos? Recuérdame mi propósito. Recuérdame qué hacer. Recuérdame cómo mantener la fe. Infunde en mí valor y no temor para continuar en tu propósito. Entonces, repito, tenemos que llegar a esa intimidad de relación. Eso es vivir en su presencia. Y ese es el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí, y te lo ha hecho en el pasado desde que naciste de nuevo. Y hoy, otra vez, insiste a su iglesia con mucho amor. Dice: vive en mi presencia y sé intachable. Génesis 17:1, vive en mi presencia y sé intachable. Y lo voy a estar repitiendo hasta el cansancio para que salgas de aquí así. Es Jesús quien nos hace intachable. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros lo que nos hace intachables. No es lo que hacemos o lo que no hacemos. Y fíjate, Ezequiel, sé que cito muchas veces este texto, pero Ezequiel 36, del verso 26 en adelante, Ezequiel 36, 26, dice desde el 26 hasta el 30: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. Dice: les daré un nuevo corazón. Infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que tienen. Les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Todo a cargo de Dios. Es una promesa de Dios que cuando tú y yo abrimos nuestras vidas a Él, Él funde el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Y es su Espíritu que me hace vivir en la presencia de Dios, tener comunión con el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que va a poner en ti y en mí la fuerza. Escucha bien, va a poner en ti y en mí la fuerza para que esas cosas que no debemos hacer, no las querramos hacer. Es Dios obrando en nosotros. Por eso no abordes este año y no abordes lo espiritual desde tu iniciativa, porque lo has hecho muchísimas veces. No abordes los cambios que vas a hacer en tu matrimonio, en tus disciplinas espirituales, en la cuestión laboral. No abordes nada de eso en tus capacidades, porque no. El llamado de Dios es a vivir en su presencia. Entonces, todo eso que hayas hecho y todo ese plan que hayas hecho, espérate. Primero coloca hasta arriba: vivir
en su presencia. Y después todo el listado que hiciste, Espíritu Santo, ¿de verdad quieres que haga esto? ¿Es tu plan? ¿Es tu voluntad? Y si lo es, dame la fuerza para hacerlo. Y si no lo es, ayúdame a resistir la tentación de hacerlo. Pero será Dios el que va a poner en ti la fuerza para que eso que no debes hacer, no lo quieras hacer. El siguiente capítulo, el 37, vemos la obra del Espíritu Santo ahí en Ezequiel, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Porque Dios lleva al profeta Ezequiel a ver el valle de huesos secos. Esta historia sé que ha sido, y la he tomado en muchos de los mensajes que he expresado. Pero ve un valle de huesos secos, son cadáveres que no tienen carne. Ya no tienen tendones, están todos revueltos, son huesos secos, el uno y el otro, y parece, pues sí, son restos humanos, pero están regados por todas partes. Y dice dos cosas. Primero, el verso 4 dice: profetiza sobre estos huesos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel le está diciendo a Dios: a ver, profetiza sobre ellos. Pero ¿qué les dice que profetiza? ¿Qué es lo que le pide profetizar? Escuchen la palabra del Señor. Tú y yo queremos vivir en la presencia de Dios. No es que tengas que mudarte a este altar, sino en tu casa, en el trabajo, en la escuela, donde estés. Abre la palabra de Dios. Abre las Escrituras. Abre la palabra de Dios. Y no solo la abras, ábrela realmente. Abre su palabra, iglesia. Si queremos vivir en esa presencia todos los días, necesitas abrir su palabra donde esté o donde la traigas, donde la tengas. Pero a veces el celular te balconea, ¿verdad? Llevas tantos días en redes sociales. Y la Biblia, ¿cuánto tiempo he estado pasando en su palabra? Tengo que ir a su palabra, pero no es ir como una obligación escolar, no es como una tarea, no es que salgas hoy como regañado y digas: me dijeron que tengo que. No lo abordes como una tarea escolar o como una carga académica, sino es meterte y dejar a Dios hablar a tu corazón, dejar a Dios que hable a tu vida, a tu situación, y a descubrir en su palabra la naturaleza de Dios, quién es, descubrir cómo es, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no, conocerlo plenamente. Tú no puedes ir y decir: pues es que creo que leí en un libro ahí que Dios pues es. No puedes conformarte y decir: pues ya leí la Biblia una vez y pues sí, o sea, hago mi devocional. No, tienes que ir profundamente a la palabra y ponerla en el lugar que debe de estar. A muchos de ustedes ya les conté cómo conocí a mi hermosa esposa, ¿va? Y cómo desde que cruzó la puerta y la vi por primera vez me impactó. Y jamás me había impactado una mujer de esa forma. Pero espérate, no me quedé ahí. No me quedé solo con la vista, sino que a medida que pasé el tiempo real con ella y tiempo de calidad con ella, me superé, ultra mega enamoré. Me enamoré de quién era y de cómo hacía las cosas y de cómo respondía y de cómo actuaba. Hoy, después de 9 años de casados y una hija, yo la sigo conociendo y la sigo escuchando y la sigo explorando y sigo apasionado por ella. Tú y yo, no es suficiente solo lo que vemos de Dios. No es suficiente lo que escuchamos desde el púlpito una vez a la semana, cada 8 días. Tú y yo tenemos que dejar que Dios mismo nos hable en su palabra y nos empiece a mostrar: esto me agrada, esto me desagrada. Esta es mi opinión y mi voluntad sobre ciertos temas. Y nos vamos a enamorar profundamente de Él. Y vamos a estar pensando todo el tiempo en Él. Y vamos a estar todo el tiempo apasionados en Él. Y cualquier información que
salga, que venga, cualquier noticia que venga, tú vas a estar tan apasionado y vas a decir: yo creo tanto en Dios que estoy ultra seguro que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no. Sus palabras permanecerán, y podrás ver derrumbarse todo, caerlo todo, y seguirás firme en tu fe y en lo que Dios ha hablado a tu vida y en las promesas que ha hecho. Pero tu pastor no lo puede hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Por eso Dios viene con Abraham y le dice: vive en mi presencia. Le está diciendo: Abraham, vienes a mi presencia y te vas. Vienes a mi presencia y te vas, pero mi llamado es: quiero que vivas en mi presencia. Pero la decisión es tuya. La invitación te la está haciendo Dios. Nos está invitando a cada uno de nosotros a vivir en su presencia. Y repitiendo Ezequiel 37, el verso 9 dice: entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile: esto ordena el Señor, y Dios Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Necesito profundizar en su palabra, necesito vivir en el Espíritu que me dio vida y relacionarme con Él. Espíritu Santo, tengo este problema, la estoy regando. ¿Qué hago para corregirlo? Quiero hacer lo correcto, necesito tu ayuda. Espíritu, ayúdame con lo que estoy viendo en internet. No tengo la capacidad de abandonarlo. Ayúdame, necesito de tus fuerzas. Y permitir al Espíritu Santo actuar sobre nuestras vidas. Jesús, cuando se fue, les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que viniera el Espíritu de Dios, hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Porque Jesús sabía que si ellos se lanzaban en ese momento, no estaban preparados, se iban a fracasar. Amada iglesia, la vida cristiana sin el Espíritu Santo es un fracaso. Es imposible. Y ellos, los discípulos, estuvieron ahí esperando al Espíritu de Dios que viniera sobre ellos, y ellos comenzaron a hablar idiomas que no hablaban. Y esto lo registra el libro de Hechos, pero nos da claridad. Entonces, ¿cómo vivir en su presencia? ¿Cómo entrar en esa relación o intimidad con el Espíritu Santo? Es hora de callar las voces que están gritando todo el día. Todo el día. Tenemos muchísimas voces hablándonos. Las voces de los cercanos, las voces de la familia, las voces de los amigos, las voces de las redes sociales, las voces de los medios de comunicación. Pero el Salmo 46, hablando David, nos instruye: quédense quietos. Salmo 46, verso 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Tenemos que apagar todas esas voces y dejar que Dios nos hable. Dejar que Dios nos hable. De repente hay que pagarle absolutamente todo. Ahora hasta te llenas de podcast y de esto y del otro, y es tanta información. Párate un momento, entra a la presencia de Dios y quédate en silencio y deja que el Espíritu de Dios te hable. En Éxodo 33, verso 18, fíjate, es Moisés. Moisés ya había visto cosas milagrosísimas de parte de Dios. Desde la zarza ardiendo, las 10 plagas, vio abrirse el mar rojo, caer maná del cielo, todos esos milagros. Pero Éxodo 33, 18 dice: él entonces dijo, Moisés, déjame verte en todo tu esplendor. Te ruego que me muestres tu gloria. A veces nuestro anhelo es enamorarnos solo de los milagros que Dios hace, pero no enamorarnos de Dios mismo. Es como si Dios, es como si yo estuviera enamorado de la comida que prepara mi esposa, pero no de mi esposa. Pues eso no es una relación, eso no es un matrimonio, eso no lo sería, ¿verdad?
No sé, no parecería. A veces nos enamoramos de las cosas que queremos que Dios haga a favor de nosotros o haga en medio de nosotros, o de los milagros que vemos, pero el anhelo nos dice que tenemos que enamorarnos de Él. Y Moisés está diciendo: quiero verte a ti, Dios, no quiero ver otro milagro, no quiero ver otra sanidad. Gracias por todo eso, pero quiero verte a ti. ¿Por qué? Y con esto cerramos este segundo domingo del año. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos a Él, vamos a ser transformados. Cuando lo vemos a Él, vamos a ser transformados. Isaías 6, verso 1. No es necesario que lo leas, pero el verso 1 dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces empieza a hacer una descripción de lo que él vio, pero al estar viendo la gloria de Dios, hay una transformación en Isaías. Isaías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un sacerdote de Dios, dice: ay de mí. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y cuando él ve a Dios, hay una transformación en él. Cuando él ve a Dios y tiene un encuentro con Dios, él reconoce todas esas cosas que hay en él y que él no puede cambiar. Y Dios viene y lo transforma, y luego de esa transformación es cuando leemos que dice Dios: ¿a quién enviaré? Y entonces él va corriendo y dice: envíame a mí. Qué asombroso es Dios y qué diminutos somos tú y yo. Piensa en eso. Asómbrate. Si tienes oportunidad, sale, asómbrate y mira la grandeza de las cosas y ve lo diminuto que eres. Y piensa cómo desde el espacio no te ves, y luego ya ni se ven las montañas, y luego desde la galaxia, que de hecho nuestra galaxia es de las más pequeñas, es la más pequeña de las galaxias, y todo eso dice la Biblia que Él lo tiene en la palma de su mano. Tú y yo necesitamos responder este llamado como iglesia. Hoy hay rumores de muchas cosas: guerras, crisis, hambres, dificultades, persecución. Y la ha habido, y ha habido, y ha habido durante todo el tiempo, desde que Jesús dejó a su Espíritu con nosotros. Pero hoy su Espíritu responde a esas preguntas, y responde a tu temor, y responde a todas tus dudas de qué va a pasar, qué hacer, a dónde ir. Y dice Génesis 17:1: vive en mi presencia y sé intachable. No te desvíes, iglesia, no te distraigas. Que las aflicciones y que esos rumores no te detengan, que no pongan en duda tu fe. Es momento de vivir nuestra fe, de hacer cercos en nuestras familias, que nuestras familias sean altares de adoración para Dios, que tu matrimonio sea un altar de adoración para Dios, que tu vida, que tu conducta, que la manera en la que hablas, opinas y piensas de las cosas sea un altar para Dios, que como aconsejas a los demás sea un altar para Dios, que sea realmente una imagen de vivir en su presencia. Yo decido esto no porque el mundo está a favor, no porque el mundo, la opinión de los demás va en ese sentido. Yo decido esto porque vivo en su presencia. Yo decido no participar de esto porque vivo en su presencia. Decido pensar así porque vivo en su presencia. Y tampoco me atemorizo o estoy condenado por mi pasado porque vivo en su presencia. Los errores no me van a definir porque vivo en su presencia y Él me hace intachable. Responde a este llamado. Responde al llamado que Dios te está haciendo.
Para finalizar, solo quiero leerte Hebreos 11, verso 27. Hablando de Moisés, refiriéndose a Moisés, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero estamos hablando de Moisés, y esto no fue producido porque Moisés fuera muy valiente. Él ni siquiera quería ir a ver al faraón solo. Le tuvo que poner Dios a Aarón. Pero lo que lo transformó fue haber visto el rostro de Dios. Si tú y yo vamos a su presencia, si tú y yo tan solo pudiéramos experimentar la grandeza de la paz que produce su presencia, no nos conformaríamos con nada. No te conformes con nada más. Dios es real, tu Dios es real. Tu Dios es más grande que todo lo que veas. Los aviones, los barcos, las grandezas de este mundo son nada comparado con lo que Él es. Vive en su presencia y sé intachable. Y quiero invitarte a que nos vayamos poniendo de pie. Vamos a orar juntos. Ponte de pie en tu lugar y reflexiona: ¿dónde vivo? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en mi propio entendimiento, en mi propio deseo? ¿O vivo en su presencia? ¿Cómo estoy abordando este tiempo? ¿Con temor, con duda, con decepción? ¿O para mí sigue siendo algo que está ocurriendo, pero mi Dios sigue siendo el mismo? Mi Dios no ha cambiado. Yo vivo en su presencia. Y reflexiona bien todo lo que hayas diseñado para este año, todo lo que te hayas propuesto. Y es hora de que empecemos a hablar con el Espíritu Santo. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, gracias por mostrarnos esta verdad. No queremos solo visitarte. Aquí estamos como iglesia unidos en ti. No queremos solo venir de visita. No queremos solo experiencias. Queremos vivir en tu presencia. Queremos conocerte. Queremos ver tu rostro, Dios. Que tu palabra nos ministre cada día. Espíritu Santo, quiero una relación contigo. Quiero aprender a amarte, escuchar tu voz. Perdóname por ignorar tu voz, por ignorarte, por no considerarte. Todos queremos vivir en su presencia. Iglesia, es tiempo de que seamos serios en nuestra fe, serios en vivir en la presencia de Dios. Así que, oh Dios, oramos hoy. Espíritu Santo, nos has dado vida. Gracias. Nos has dado vida. Ahora, ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a vivir en la presencia. Ayúdanos a vivir, a ser claros, a ser íntegros. Gracias por hacernos intachables. No proviene de mí, no proviene de nuestros actos. Nos has hecho libres. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. A partir de hoy, como iglesia, hacemos un compromiso fundamental: consultártelo todo, Espíritu Santo. Tú estás en todo tiempo. No te vas, no te apartas de nosotros. No te haces a un lado, estás ahí. Ayúdanos incluso a qué pensar a través de lo que vemos. Danos claridad a través de tu palabra. Pero Dios, una oración fundamental está en nuestros labios: que tu iglesia cumpla tu propósito, que tu iglesia cumpla el propósito por el cual tú la has llamado a vida. Que el temor no se apodere de la iglesia, sino que este año, todo el tiempo, puedan salir a hablarle al mundo, un mundo en tinieblas, hablarle de las bondades, del esplendor y de la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, y a ti es todo el honor, toda la gloria
y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amén, iglesia, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Vivamos en su presencia. Y sé y entiendo y asumo que cada uno de ustedes ha hecho este compromiso con Dios. Pero si de repente te diste cuenta que vives en otro lado, no estás en su presencia, los brazos de Dios están abiertos, no están cerradas las puertas. Hablo también a quien verá la transmisión en vivo, no están cerradas sus puertas. Es muy fácil venir a Dios, Él ya lo ha hecho todo. Solamente es necesario reconocer que has fallado, que te has equivocado, pero que tomas la salvación de nuestro Dios para ti. Así que si nunca has hecho esta oración, si nunca has entregado tu vida a Dios o no has ni siquiera vivido en su presencia, solamente haz esta oración. Es muy simple. Señor Dios, gracias porque me has mostrado que me he equivocado y que he vivido lejos de ti. Perdóname, sé que te he ofendido, reconozco que te he ofendido y me arrepiento, pero sé que moriste en una cruz, diste tu vida por mí, resucitaste para que yo tenga ese perdón. Así que te pido perdón y lo recibo en Cristo Jesús. Te pido que dirijas mi vida y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por tu Espíritu, y hoy sé que tu Espíritu vive en mí y estoy listo para vivir en tu presencia. Gracias por hacerme intachable. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia, y vamos a alabar al Señor.